La noche era una lámina de acero sobre Houston cuando Camila Caruso cerró la última página de la nota que acabaría cambiándole la vida. El correo de su editor había llegado con el asunto. Artemis II, adelanto oficial del lanzamiento. Nada extraordinario, pensó. La NASA llevaba meses hablando de esa misión. Sin embargo, el texto que le pedían publicar de inmediato contenía un detalle que le erizó la piel. El periodo de lanzamiento se adelantaba 2 meses, al 5 de febrero de 2026. Demasiado pronto, susurró para sí misma. En el despacho del Daily Science Review, las pantallas del edificio seguían encendidas a medianoche. Ella se recostó en la silla, dejó que la luz azul de su monitor le mordiera el rostro mientras repasaba una y otra vez las declaraciones oficiales que decía: la seguridad es nuestra prioridad. El equipo ha superado las pruebas críticas antes de lo previsto. Camila conocía el lenguaje de las agencias. Cada palabra era un muro, cada adjetivo un candado. Años cubriendo temas aeroespaciales le habían enseñado que los adelantos en calendarios solo suceden por 2 razones: descubrimientos extraordinarios o miedo. Se levantó, caminó hasta la ventana y observó las luces distantes de Clear Lake. Recordó la entrevista de la semana anterior con un ingeniero de la NASA que, fuera de micrófono, había murmurado algo sobre competencia inesperada. ¿A qué se refería? Se dijo para sí misma. El zumbido de su móvil la devolvió al presente. Un número desconocido. Mensaje de texto. Pregunte por Shackleton. Pregunte por el Helio 3. Pregunte por los que ya están allí. El mensaje incluía un enlace cifrado que desapareció a los 5 segundos. Camila parpadeó. El cráter Shackleton, un lugar en el polo sur lunar en sombra perpetua, famoso por sus depósitos de hielo. ¿Por qué alguien le enviaría eso en mitad de la noche? Decidió ignorarlo por el momento y buscar café. La máquina del pasillo exhalaba un olor agrio a metal y humedad, una sensación de óxido que le raspó la garganta. Cuando volvió a su escritorio, notó una figura en la puerta de cristal. Un hombre alto, abrigo gris, gorro calado hasta las cejas, alzó la mano en un gesto de saludo y se marchó sin decir palabra. Demasiado cine negro, murmuró, intentando reírse de sí misma. Pero el nudo en el estómago no cedió. Decidió llamar a un amigo en la policía local para reportar el incidente. Aunque no tenía pruebas concretas, el editor irrumpió en la oficina poco después, excitado por el anuncio de la NASA. Camila, necesitamos el artículo listo en 2 horas. Que parezca optimista. ¿No te resulta extraño que adelanten tanto?, respondió ella con voz de incredulidad. Esto es política, no ciencia. Estados Unidos quiere ganar la narrativa antes de que China haga ruido con su programa Change China. La palabra se quedó flotando en el aire, como una pieza de un rompecabezas que nadie quería mirar. Camila continuó su jornada, redactando el artículo y llamando a uno que otro contacto en la NASA para buscar impresiones que pudieran hacer el artículo más llamativo. Pero la creciente sensación de ser observada nunca se fue. Cada tanto llegaba el recuerdo de su padre, un ingeniero espacial por quien ella se había enamorado de todo lo relacionado con el espacio. Al terminar el artículo y su jornada, ya cansada, pensó que era hora de ir a su casa. Al llegar al auto, mientras ajustaba la radio, se sorprendió al ver en el asiento del copiloto un sobre abierto. Al revisarlo, pudo ver unas copias físicas de imágenes del cráter Shackleton. Esta vez decidió guardarlas en un lugar seguro y alertar a su editor sobre las intrusiones. La mañana se deshizo en un gris de tormenta cuando Camila aparcó frente a la cafetería Astro Beans, un pequeño local que olía a canela y metal caliente. Había dormido apenas 2 horas. En su bolso tenía el sobre rojo que alguien había dejado en su auto la noche anterior. Lo había llevado consigo por miedo a perderlo. Lo abrió solo cuando la puerta de la cafetería se cerró tras ella. Dentro, el papel olía a humedad y a tinta recién impresa. Las imágenes en blanco y negro mostraban el cráter Shackleton desde varios ángulos. Hexágonos casi perfectos incrustados en la sombra perpetua, columnas que parecían brillar desde adentro. «Esto no puede ser un juego», murmuró, sintiendo cómo la piel del cuello se le erizaba. Pidió un café doble y se sentó en un rincón apartado. Sacó su cuaderno y empezó a anotar preguntas. ¿Satélites chinos? ¿Falsificación digital? ¿Por qué a mí? Una sombra cayó sobre la mesa. Señorita Caruso. El hombre que se presentó como Tsiolkovsky era alto, con la espalda encorvada de quien lleva demasiado tiempo en oficinas de inteligencia. Su voz sonaba como grava mojada. Tenemos poco tiempo. Dejó un pequeño dispositivo sobre la mesa, una especie de pendrive envuelto en cinta negra. Reprodúzcalo solo en un sistema sin conexión. Y quémelo después. Camila lo miró con suspicacia. ¿Quién es usted? Un técnico que vio demasiado. Antes de que ella pudiera insistir, él agregó.
El adelanto de Artemis II no es una victoria tecnológica. Es pánico, su mirada se endureció. China ya está allí, no en órbita, en la superficie. Y no están solos. Camila intentó sonreír con incredulidad. ¿Quiere que crea que hay gente viviendo en un cráter a menos 200 grados centígrados? No solo gente. Tsiolkovsky se inclinó. Algo. Despertó. De regreso en su apartamento, el dispositivo reveló un archivo de audio y una serie de coordenadas. El sonido comenzó como un murmullo subterráneo, un latido profundo, tan regular que parecía un corazón gigantesco escondido en la roca. Cada 27 segundos. Una pausa. La pantalla mostró caracteres chinos que su traductor identificó como fase de contención 2. Camila apagó la computadora. El silencio del apartamento se sintió de pronto demasiado denso, como si el aire estuviera lleno de polvo invisible. Necesitaba una segunda opinión. Marcó el número del doctor Alan Moreno, astrofísico de la Universidad de Rice, viejo amigo de su padre. Ese pulso de 27 segundos. Alan habló después de escuchar el audio. Es idéntico a una anomalía que registró la sonda soviética Luna 24 en los 70. Lo llamaban el tambor de piedra. La NASA nunca lo reconoció oficialmente, pero hay registros clasificados. ¿Podría ser un fenómeno geológico?, preguntó ella con voz de sorpresa. No con esa precisión. Si esto es real, es inquietante. Camila pensó en las imágenes del cráter, en los hexágonos. ¿Qué pasaría si China ya estuviera allí?, preguntó con incredulidad. Alan guardó silencio unos segundos. Significaría que la carrera espacial de los años 60 nunca terminó. Solo cambió de bando. Esa noche, la sensación de ser observada se volvió insoportable. En el estacionamiento, un sedán negro permanecía con el motor encendido. Las luces se apagaron cuando ella salió. Camila tomó nota de la placa y la envió a su contacto policial. El zumbido grave del archivo parecía resonar en su memoria, como si la luna misma la estuviera llamando. Subió las escaleras a toda prisa. Al entrar, encontró una tarjeta en el suelo, deslizada bajo la puerta. No confíe en la NASA. Ellos saben mucho más de lo que usted sabe. La tinta aún estaba fresca. Horas después, en Washington, al otro lado del país, el Comité de Seguridad Nacional celebraba una reunión a puerta cerrada. Decenas de documentos marcados como Eyes Only se apilaban sobre la mesa. El general Whitmore, con rostro pétreo, habló sin rodeos. Confirmamos presencia de infraestructura no identificada en Shackleton. No solo China, hay otra señal. Una proyección holográfica llenó la sala con la misma onda de 27 segundos que Camila había escuchado. Nadie habló durante un minuto entero. La prioridad es adelantar a Artemis II, dijo finalmente la administradora adjunta de la NASA. Debemos llegar antes de que Pekín haga un anuncio oficial o, peor, antes de que esa cosa se manifieste. De regreso en Houston, Camila no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el latido regresaba, profundo y paciente. Abrió el archivo de audio una vez más. Esta vez, entre los pulsos, creyó oír algo más, un susurro apenas humano, en un idioma que su mente intentaba traducir como «regresen». El reloj marcaba las 3 de la madrugada, cuando comprendió que ya no era una simple periodista detrás de una noticia. Estaba atrapada en un secreto que podría cambiar la historia de la humanidad. La luz de la mañana se filtraba como un polvo ámbar cuando Camila despertó con el sonido persistente de su teléfono. Era Alan Moreno. «Necesitamos vernos en persona», dijo sin saludo previo. Nada de llamadas. Su voz tenía la urgencia quebrada, de alguien que ha descubierto algo que preferiría ignorar. Camila lo citó en un parque a las afueras de Houston, un lugar donde los robles formaban arcos que apagaban la señal de los teléfonos. Alan llegó con un portafolio abultado, los ojos enrojecidos. «He revisado las coordenadas que me enviaste». Abrió una carpeta y mostró una impresión térmica. Son datos de la misión Chang'e 7, jamás divulgados públicamente, pero filtrados en círculos académicos. ¿Cómo los conseguiste? Tengo amigos en la Agencia Espacial Europea. Se filtraron hace años, pero nadie supo interpretarlos hasta ahora. Camila estudió el mapa, un mosaico de calor que delineaba una figura hexagonal en el polo sur lunar. En el centro, un punto negro de temperatura imposible, 150 grados negativos. «Es un pozo de sombra», explicó Alan. «Ninguna luz solar, pero emite un pulso de microondas cada 27 segundos. Exactamente el ritmo de tu archivo». Camila sintió un escalofrío. «¿Natural?», susurró ella. «Si la naturaleza escribe poesía matemática, tal vez. Pero dudo que sepa mandar mensajes». Se quedaron en silencio. A lo lejos un perro ladró, un sonido demasiado terrenal para la conversación. «Hay más», continuó Alan bajando la voz. «El patrón de microondas encierra una secuencia de números primos.
Es una firma de inteligencia. Esa misma tarde, Camila recibió un correo de su editor con el asunto: cuidado con lo que publicas. El mensaje: escueto. La NASA se ha puesto en contacto con la redacción. Piden moderación. Hay vigilancia en tus notas. Te aconsejo que descanses unos días. Lo borró sin responder, pero decidió archivar copias de todo en un servidor seguro. La presión se volvía física, con un nudo en el estómago que no cedía. Al anochecer, un ruido metálico proveniente de la cocina la hizo saltar. Tomó un cuchillo y se acercó con precaución. Al llegar a la cocina, notó que el refrigerador vibraba con un zumbido profundo. El mismo ritmo del archivo abrió la puerta. Todo en orden, salvo por un sobre blanco en el estante superior, frío como el hielo. Dentro una tarjeta negra. Lo saben. Reunión mañana 2 de la mañana, muelle 5. Venga sola. El muelle estaba desierto. La bruma del Golfo de México ocultando las luces distantes de los barcos. Tsiolkovsky emergió de las sombras. Un espectro gris. El tiempo se acaba, dijo. El SLS despegará antes de lo previsto. Eso ya lo sé, respondió Camila. Lo que no sé es por qué. Él encendió un pequeño proyector portátil. En la pared de un contenedor oxidado apareció la imagen granulada de una base lunar. Módulos unidos por túneles. Antenas que brillaban como insectos en la sombra. Tomadas hace 6 meses por satélites clasificados, explicó. Son chinos. Han logrado establecer una presencia semipermanente, usando el helio 3 para energía y el hielo para soporte vital. Camila se inclinó hacia la proyección. ¿Por qué el secreto? Podrían presumirlo ante el mundo. Porque no están allí solo por recursos. Tsiolkovsky la miró con una intensidad cortante. Están vigilando algo. Y han perdido gente. Camila tragó saliva. ¿Perdido? Desaparecieron sin rastro. Ningún traje, ninguna señal de oxígeno. Solo una especie de resplandor azul como un océano que se tragó la materia. Un golpe de aire frío recorrió el muelle. Camila sintió que cada ola repetía el pulso de 27 segundos. ¿Y la NASA? Preguntó. Lo sabe. El hombre apagó el proyector. El adelanto de Artemis II es una carrera contra Pekín, pero también es un intento de investigar la anomalía desde órbita. La anomalía, la inteligencia que emite esa señal, la que manda el pulso. Tsiolkovsky se alejó hacia la bruma, su silueta devorada por la noche antes de que Camila pudiera hacer más preguntas. En la otra costa, a la misma hora, el Pentágono hervía en una reunión de emergencia. Generales asesores de la NASA y oficiales de inteligencia observaban en una pantalla gigante la animación de un pulso que recorría la luna entera como un eco. Sísmico. Ha aumentado un 20% en la última semana, informó un analista. ¿Riesgo para la misión Artemis?, preguntó la administradora adjunta. Si la fuente se vuelve inestable, podría generar un campo electromagnético que apague toda electrónica a 1000 kilómetros. El general Whitmore golpeó la mesa. No podemos permitir que China lo controle. Adelantaremos la fecha otra vez si es necesario. De regreso en su apartamento, Camila revisó una y otra vez la grabación del muelle. Había activado su grabadora de voz por instinto. En el silencio posterior a la conversación, cuando Tsiolkovsky ya se había marchado, captó algo más. Un murmullo bajo, metálico, dentro del micrófono. Subió el volumen al máximo. Una frase emergió clara, en un idioma que su mente reconoció como un eco en inglés. Return. 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 La luna parecía estar llamándola. La madrugada en Houston tenía un olor a ozono, como si una tormenta eléctrica acechara detrás de cada nube. Camila caminaba deprisa por el corredor principal del Centro Espacial Johnson, su acreditación de prensa colgando como un talismán frágil. Había logrado una cita con Reed Wiseman, comandante de Artemis II, gracias a un favor de un viejo amigo en relaciones públicas. Para prepararse, había revisado exhaustivamente los detalles de la misión. Un vuelo orbital alrededor de la Luna, sin aterrizaje, diseñado para probar el SLS y la cápsula Orion con tripulación. Mientras esperaba en la sala de reuniones, los ventiladores emitían un zumbido que para su oído obsesionado repetía el pulso de 27 segundos. Trató de concentrarse en sus notas, pero el sonido parecía crecer dentro de su cráneo. La puerta se abrió. Wiseman entró con la seguridad tranquila de quien ha pasado la vida en gravedad cero. «Señora Caruso», dijo con una sonrisa medida, «me dicen que está preparando un reportaje de fondo». Camila asintió, grabadora en mano. «Sí, comandante. Me interesa la decisión de adelantar el lanzamiento». Él se sentó frente a ella, el uniforme impecable. «Las pruebas han sido mejores de lo esperado. Queremos aprovechar la ventana de febrero», dijo con voz elocuente, casi alegre.
Camila sostuvo su mirada. Algunas fuentes hablan de una competencia con China. ¿Es eso cierto? Weissman sonrió, pero la comisura de su boca tembló apenas. Siempre hay competencia en la exploración espacial. Pero esta misión no se trata de política. Un silencio espeso se instaló entre ellos. Camila decidió arriesgarse. ¿Qué hay en el polo sur lunar, comandante? El gesto de Weissman cambió, como si un músculo invisible se tensara. ¿Perdón? El cráter Shackleton. Camila mantuvo la voz baja. He visto imágenes que no se han hecho públicas. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, los ojos ahora duros. No sé de qué habla, y si supiera, no sería tema para una entrevista. La reunión terminó con una cortesía forzada. Mientras salía, Camila notó que 2 hombres de traje oscuro la observaban desde el pasillo. No llevaban insignias. Decidió documentar el encuentro en su diario personal. Horas después, mientras conducía de regreso a su apartamento, el cielo se abrió en un relámpago sin trueno. Por un instante, todo quedó iluminado en un azul sobrenatural. Su radio se encendió sola. Un pitido largo, seguido por el pulso de 27 segundos. Camila se orilló, con el corazón desbocado. El pitido cesó. La radio volvió a la programación habitual como si nada. Llamó a Alan para verificar si era un fenómeno global, pero él confirmó que solo observatorios selectos lo detectaban. En Pekín, al otro lado del planeta, el comandante Li Fei de la misión lunar secreta revisaba los últimos informes de la base Yutu. En las pantallas de control, un mapa tridimensional mostraba las galerías, subterráneas recién excavadas bajo el cráter Shackleton. El pulso ha aumentado un 12% en 24 horas, informó su segundo al mando. Li frunció el ceño. ¿Y el equipo de exploración? 2 geólogos no han respondido en la última rotación. Solo luz azul en sus cámaras antes de que se apagaran. Li apretó los puños. Sabía que el gobierno no permitiría una retirada. La misión era vigilar, y si era posible contener la anomalía. Pero la señal era detectada por satélites internacionales, lo que explicaba el adelanto de Artemis en Washington. El Comité Nacional de Seguridad Espacial celebraba otra reunión a puerta cerrada. El general Whitmore lanzó unos informes con fuerza hacia la mesa. China ha enviado una nueva carga a Shackleton. Nuestros satélites lo confirman. ¿Podemos impedirlo?, preguntó una senadora. No sin un incidente internacional. Por eso necesitamos a Artemis II allá primero, para observar desde órbita. La administradora adjunta de la NASA, Lakeisha Hawkins, intervino. Los astronautas conocen el objetivo científico oficial, pero también llevan instrucciones selladas. Si detectan actividad no humana, deben registrar y regresar. No más. El general la miró con frialdad. Regresar no será suficiente si la luna deja de ser neutral. Esa noche Camila se refugió en la azotea de su edificio buscando aire. El cielo, nítido, mostraba la luna en cuarto creciente. Mientras la miraba, un resplandor azul cruzó fugazmente la superficie del polo sur, tan rápido que dudó de sus propios ojos. El teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. Próxima reunión 3:30 de la madrugada, hangar 12 del aeropuerto Ellington. Traiga lo que sabe. Camila cerró los ojos, el corazón latiendo al mismo compás que la señal que la perseguía desde el primer día. La niebla del amanecer reptaba sobre la pista del aeropuerto Ellington como un animal lento y brillante. Camila aparcó su sedán en una zona desierta, siguiendo las instrucciones del mensaje anónimo. El reloj marcaba las 3:25 de la madrugada. El aire olía a queroseno y sal marina, una mezcla que le raspó la garganta. A lo lejos, el hangar 12 se erguía como un rectángulo de sombra. Las luces de seguridad estaban apagadas, algo inusual en un complejo que nunca dormía. Caminó con paso firme, aunque cada latido en su pecho le recordaba la misma cadencia de 27 segundos que llevaba semanas persiguiéndola. Al llegar a la puerta lateral, una voz grave emergió de la oscuridad. «Señorita Caruso». Era Tsiolkovsky, su contacto misterioso. Llevaba un abrigo oscuro empapado de rocío. A su lado, un segundo hombre surgió de las sombras, un rostro curtido con ojos de depredador. «Él es el comandante Hayes, Fuerza Espacial de los Estados Unidos», dijo Tsiolkovsky. «De ahora en adelante lo que escuche aquí no existe». Camila tragó saliva. «¿Por qué yo?». «Porque ya estás demasiado dentro», respondió Hayes con una voz que parecía hecha de grava y órdenes. «Y porque su experiencia en periodismo científico la hace ideal para documentar sin sesgos». Entraron. El hangar estaba casi vacío, salvo por una mesa metálica iluminada por una única lámpara. Encima una serie de carpetas con sellos rojos. Ultra Black Haze abrió la primera. Mostraba imágenes de alta resolución del cráter Shackleton. Cúpulas plateadas, túneles hexagonales y una luz azul que parecía latir desde las profundidades. «Esto fue captado hace 6 semanas», dijo.
Confirmamos presencia china, pero hay algo más. Puso sobre la mesa un dispositivo de audio. El pulso de 27 segundos llenó el espacio profundo, orgánico. Sabemos que lo ha escuchado, añadió. No es solo ruido. Hemos analizado su frecuencia. Contiene una secuencia de números primos hasta el 199. Ningún fenómeno geológico hace eso. Camila sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Por qué adelantar a Artemis II?, preguntó. Porque China ya está enviando personal permanente, respondió Hayes, y porque las últimas mediciones muestran que el pulso aumenta en intensidad cada semana. Creemos que es un tipo de activación. Tsiolkovsky se inclinó hacia ella. No solo es un recurso energético, podría ser una inteligencia antigua, algo que despierta. Hayes continuó. Necesitamos que usted acompañe la misión Artemis. Camila se quedó helada. Yo soy solo una periodista, y Artemis es un vuelo orbital, no una misión de aterrizaje. Precisamente, su acreditación científica es la cobertura perfecta. Oficialmente será una observadora civil para un documental. Extraoficialmente registrará todo lo que la NASA intente ocultar desde órbita. Hemos acelerado su entrenamiento, simuladores, física básica, protocolos de emergencia. Durará semanas, pero es factible para un rol observador. El silencio que siguió pesó como plomo. El zumbido del hangar se mezcló con el pulso, hasta que Camila no pudo distinguir cuál provenía del dispositivo y cuál de su propio corazón. ¿Y si me niego?, preguntó al fin. Entonces esta reunión nunca ocurrió, replicó Hayes. Pero tarde o temprano la luna vendrá por todos. A la misma hora, a medio mundo de distancia, la base Yutu en el cráter Shackleton se sacudía bajo una vibración anómala. El comandante Lifey revisó las lecturas. El pulso había duplicado su intensidad. Las paredes del módulo temblaban como si algo inmenso se moviera en las profundidades. Señor, las ondas sísmicas indican actividad a 100 metros, informó una ingeniera. Evacúen a los geólogos del túnel 3, ordenó Lee, aunque sabía que quizá era tarde. La cámara del túnel transmitió los últimos segundos de los geólogos, un resplandor azul que envolvió la roca, seguido de un silencio absoluto. Las líneas de telemetría se apagaron una por una, como velas en un viento invisible. Lee cerró los ojos. Ellos estaban despertando. 2 días después, Camila firmó un acuerdo de confidencialidad tan denso que parecía un manual de ingeniería. Al final del documento, una frase en mayúsculas. Cualquier divulgación será tratada como traición a la seguridad nacional. En el Centro Espacial Kennedy, se reunió con la tripulación. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Los 4 la saludaron con curiosidad, ignorando, o fingiendo ignorar, la razón real de su presencia. Camila comenzó un entrenamiento intensivo, simuladores de vuelo, clases de astrofísica y protocolos de comunicación, todo condensado en semanas gracias a su fondo científico. ¿Periodista a bordo?, bromeó Glover. Supongo que tendremos que portarnos bien. Camila sonrió, pero en el fondo sentía la gravedad de lo que estaba por suceder. Apenas faltaban 3 meses para el lanzamiento, pero el entrenamiento la prepararía lo suficiente para su rol pasivo. Aquella noche, el cielo de Florida se llenó de un resplandor azul. No era un fenómeno meteorológico. Las estaciones locales lo registraron como una anomalía de ionización. Camila, observando desde su hotel, escuchó en su cabeza el pulso de 27 segundos. No provenía de ninguna máquina. Miró a la luna que brillaba enorme y cercana. Por un instante creyó ver una franja luminosa en el polo sur, como si algo allá arriba le devolviera la mirada. El amanecer en Cabo Cañaveral parecía pintado con polvo de plata. Aún faltaban semanas para el despegue, pero el Centro Espacial Kennedy hervía como un panal. Ingenieros, técnicos y militares cruzaban los pasillos con la urgencia de quien siente un reloj invisible en la nuca. Camila llegó al edificio de ensamblaje de vehículos con una credencial que ahora pesaba como un pacto. El interior olía a resina, aceite y electricidad. Cada zumbido de las grúas recordaba el pulso que ya se había vuelto inseparable de su respiración. El comandante Reid Wiseman la recibió con un apretón de manos firme. «Bienvenida al corazón del monstruo», bromeó. Pero su mirada tenía un cansancio que no combinaba con la sonrisa. Mientras recorrían el SLS, un titán blanco de 98 metros, Camila notó como cada panel brillaba con una humedad artificial, como si la nave sudara bajo la luz de las lámparas. Los ingenieros apenas levantaban la vista. Era evidente que sabían quién era ella, o al menos intuían que no era solo la periodista del documental. En una sala de simulación, la tripulación practicaba un escenario de emergencia. Corte total de comunicaciones durante la inserción translunar, explicó Christina Koch, ajustando su casco. Protocolo continuar en silencio. Camila preguntó fingiendo ingenuidad. ¿Sucede a menudo? No, intervino Victor Glover.
pero últimamente. Cayó como si hubiese dicho demasiado. Al salir de la sala, Camila recibió un mensaje cifrado en su tableta. Nuevo archivo. Prioridad máxima. Era un documento clasificado, sello del Pentágono, fechado la noche anterior. Resumen. Incremento del pulso lunar. Ahora cada 26.8 segundos. Fenómeno detectado por estaciones de radio en Alaska y Hawái, pero contenido para evitar pánico. Posible emisión de energía desconocida con proyección hacia la Tierra. La última línea heló su sangre. Riesgo de interferencia electromagnética global si el pulso se expande. Horas más tarde, Lakeisha Hawkins convocó a la tripulación y a Camila a una sala sin ventanas. El aire estaba cargado de ozono. Lo que voy a decir no sale de aquí, comenzó. Hemos detectado un aumento de la señal proveniente del polo sur lunar. Sabemos que China ha reforzado su presencia. Y ahora creemos que algo en el cráter Shackleton responde a nuestros preparativos. Glover frunció el ceño. ¿Está diciendo que la luna sabe que vamos? Digo que la correlación es demasiado precisa para ser coincidencia, respondió Hawkins. Wiseman apoyó los codos sobre la mesa. ¿Y si es un arma? ¿O algo que simplemente despierta?, susurró Christina Koch. Camila sintió como el pulso invisible retumbaba bajo sus pies, como si el suelo entero fuera un tambor. Esa noche, incapaz de dormir, Camila caminó por la playa. La arena fría crujía bajo sus zapatos. La luna, casi llena, colgaba sobre el Atlántico como un farol de plata. De repente el mar se iluminó con un resplandor azul eléctrico. Las olas parecieron detenerse durante un segundo eterno. En su mente una voz clara, sin idioma. Ya vienen. El fenómeno desapareció en un parpadeo. Ningún turista, ningún guardia, nadie más lo presenció. Al día siguiente, Alan confirmó que observatorios habían registrado emisiones similares, pero clasificadas. Al volver al hotel, un número internacional parpadeaba en su teléfono. ¿Señorita Caruso? Era una voz masculina marcada por el acento chino. Habla el comandante Li Fei. Camila se tensó. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa. Lo importante es que ustedes no entienden lo que está despertando. ¿Qué es? Una conciencia que no pertenece a la Tierra. Nosotros la llamamos la semilla del mare umbra. Ustedes no deben interferir. La línea se cortó con un chasquido que le heló la sangre. Al día siguiente, la tripulación ensayó el procedimiento de inserción lunar en gravedad cero. Camila, flotando por primera vez en la cámara de microgravedad, sintió como su estómago se desintegraba en un vértigo líquido. Entre los cascos y el rugido de los ventiladores, creyó escuchar de nuevo el pulso, esta vez mezclado con un murmullo múltiple, casi un coro. Regresen, regresen. Nadie más pareció notarlo. Quedaban semanas para el lanzamiento. Las noticias hablaban de un espectáculo de cooperación internacional, pero en los pasillos del Kennedy el ambiente era de guerra fría. Ingenieros murmuraban en clave. Militares entraban y salían de salas restringidas. Camila, mirando la plataforma de lanzamiento desde la ventana de su cuarto de hotel, pensó en la voz de Li Fei, en el océano azul que había brillado en la noche anterior. La luna, silenciosa, parecía esperar. El amanecer del 5 de febrero del 2026 no trajo el rojo cálido que esperaba la multitud en Cabo Cañaveral. En su lugar, una bruma azulada cubría el horizonte como un velo de cristal. Las cámaras de televisión captaban la imagen, pero ningún comentarista se atrevía a decir en voz alta que aquel color se parecía demasiado al resplandor de los informes secretos. Camila Caruso caminó por la pasarela que conducía a la sala de prelanzamiento. El traje de presión pesaba más de lo que imaginaba, o quizás era el peso de lo que sabía. El pulso de 27 segundos, la advertencia de Li Fei, la certeza de que algo los esperaba en el polo sur de la luna. En la sala de sujeción, la tripulación se ajustaba a los arneses. Victor Glover rompió el silencio. ¿Listos para convertirnos en mitos? Christina Koch le lanzó una mirada entre divertida y tensa. Solo si volvemos para contarlo. Reed Wiseman se acercó a Camila. Recuerde que su asiento no es turístico, dijo en voz baja. Si ocurre algo, grave, pero no interfiera. Camila asintió. El corazón le palpitaba al ritmo del pulso lunar, como si la señal hubiera colonizado su propio cuerpo. El Space Launch System rugió con un trueno que sacudió la costa. Camila sintió el peso aplastante de la aceleración mientras la nave se elevaba. A través del casco, el mundo se convirtió en un borrón de nubes y fuego. A los 8 minutos entraron en órbita baja terrestre. El silencio posterior fue tan absoluto que casi dolía. De pronto los instrumentos emitieron un pitido grave, un pulso electromagnético, idéntico al de los archivos filtrados. Recorrió la cápsula. Houston, confirmamos anomalía, informó Wiseman. La respuesta llegó con un segundo de retraso. Distorsionada. Artemis, continúen. Repetimos, continúen.
Camila vio como una fina capa de escarcha se formaba en el panel de observación, un fenómeno causado por una fluctuación térmica interna. La escarcha dibujó líneas que parecían caracteres antiguos antes de derretirse. 3 días de viaje se convirtieron en una sucesión de turnos de vigilancia y sueños inquietos. Camila apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, la voz que había escuchado en la playa regresaba, ahora más clara: «Ya vienen. La separación termina». Los demás parecían sentirlo también. Hansen despertaba sudoroso de pesadillas. Glover evitaba mencionar el tema, pero sus manos temblaban al revisar los controles. En la segunda noche, una vibración atravesó el casco de la nave. No era ruido mecánico. Era una secuencia de 5 notas que ascendía y descendía con precisión matemática. «Eso no proviene de la Tierra», dijo Koch, consultando los radares. «Tampoco de la Luna», agregó Wiseman observando las lecturas. «Viene dentro de nuestra trayectoria». El sonido cesó tan repentinamente como había empezado, dejando un vacío que parecía absorber la respiración de todos. Al 4.º día, la cápsula Orion se adentró en la órbita lunar. La vista del lado oculto los dejó sin palabras. Un desierto gris surcado de sombras que parecían moverse a pesar de la inmovilidad del paisaje. Camila se pegó al ventanal. Allí, en la frontera de la oscuridad perpetua, el cráter Shackleton se abría como una herida. Luces diminutas titilaban en su interior. No reflejos, sino estructuras iluminadas. «Contacto visual con la base china», informó Glover. La voz apenas un susurro. Houston respondió con una frase que a Camila le heló la sangre. «Artemis, código rojo silencio. Mantengan comunicaciones mínimas». Mientras orbitaban, una nueva señal irrumpió en todos los canales. No era chino, ni inglés, ni ningún idioma conocido. Era un coro de múltiples voces, profundo, armónico, como si la roca misma cantara. La vibración hizo temblar los instrumentos. Las luces de la cabina parpadearon en un patrón exacto de 27 segundos. Koch se aferró a su asiento. «Esto no es interferencia», dijo. «Nos están hablando». Camila sintió como el sonido le atravesaba los huesos, un lenguaje que no necesitaba palabras para hacerse entender. «Regresen a la raíz. No están solos». El silencio que siguió fue más aterrador que el mensaje. Mientras la cápsula completaba la órbita, una columna de luz azul emergió lentamente del centro del cráter Shackleton. No era un rayo, sino una forma viva, translúcida, que se elevaba sin disiparse en el vacío. Los sensores de la nave registraron un aumento súbito de energía. El pulso de 27 segundos se convirtió en un latido constante, tan fuerte que Camila sintió que su propio corazón intentaba imitarlo. Wiseman tomó el micrófono. «Houston, tenemos un fenómeno no identificado». La transmisión se cortó con un chasquido seco. Solo quedó el eco de la luz azul. Danzando en el vacío, Camila, pegada al cristal, supo con una certeza helada que la luna no era una roca muerta, era un organismo despierto, y ellos acababan de llamar a su puerta desde la órbita. La cápsula Orion completó su segunda órbita sobre el polo sur lunar. En el silencio de la cabina, el latido constante se había vuelto tan fuerte que parecía provenir de los propios huesos de la tripulación. «Tenemos que investigar más de cerca», dijo Reed Wiseman, rompiendo la tensión. «El plan de vuelo es orbital», respondió Jeremy Hansen, aunque su voz sonaba más a ruego que a objeción. «No tenemos lander. Si regresamos sin datos, todo esto habrá sido inútil». Wiseman miró a Camila, lista para registrar lo que nadie más ha visto. Camila no respondió. La luz azul del cráter Shackleton se reflejaba en sus pupilas como un segundo sol. Decidieron desplegar sondas remotas y telescopios de alta resolución para observar sin aterrizar. Una sonda se separó de la nave con un golpe seco, descendiendo hacia el cráter vía control remoto. La gravedad reducida la envolvió en una caída controlada. Mientras descendía, la columna de luz azul parecía expandirse, como si respondiera a su llegada. Los sensores mostraban temperaturas imposibles, menos 190 grados centígrados, en la sombra, pero el interior de la columna superaba los 40 grados centígrados. «No tiene sentido», murmuró Christina Koch. «Esto viola toda física conocida». El silencio de la luna se rompió con un crujido que no era mecánico ni electrónico, un coro de notas graves, una vibración que se transmitía directamente al cuerpo. Camila sintió que el suelo la llamaba por nombre. «Camila», susurró la mente, aunque nadie lo pronunció. Al posarse la sonda en el fondo del cráter, luces artificiales emergieron en el horizonte. Una cúpula plateada, semienterrada, reflejaba la luz azul como un espejo vivo. De pronto, una transmisión en mandarín irrumpió en la radio. «Aquí, comandante Lifei. Base Yutu, identifíquense». Wiseman respondió de inmediato. «Artemis, misión estadounidense. Venimos en paz.
observando desde órbita. Tras unos segundos de estática, Li Fei respondió: sabíamos que llegarían. La pregunta es si llegaron a tiempo. Los condujo virtualmente a una sala de control, donde hologramas mostraban un mapa tridimensional del subsuelo lunar, una red de cavidades que convergían en un núcleo esférico. Lo llamamos la semilla, explicó Lee. Nadie sabe qué es. Emite el pulso cada 27 segundos y está creciendo. Camila se inclinó hacia la pantalla. ¿Han intentado perforar? Lo intentamos. Lee bajó la voz. Perdimos a 3 geólogos. Se los tragó la luz. No quedó nada. Christina Koch frunció el ceño. ¿Y por qué quedarse? Porque si se despierta sin vigilancia, nadie sabrá cómo contenerlo. Mientras hablaban, el suelo de la base tembló levemente. Las luces del centro parpadearon en un patrón rítmico. De pronto, todas las pantallas, en la base y en la Orion, se llenaron de un mismo símbolo. Un círculo atravesado por líneas radiales. Una voz, profunda y múltiple, resonó en todos los idiomas a la vez. La separación termina. Ustedes son de la misma semilla. El aire de la cabina se volvió pesado, como si una presencia invisible hubiera entrado. Wiseman apretó los puños. ¿Está hablándonos? Siempre lo ha hecho, susurró Li Fei a través de la transmisión. Solo que ahora escuchan. El pulso se aceleró cada vez más intenso. Alarmas chinas comenzaron a sonar. Los medidores de energía marcaban cifras rojas. Si sigue aumentando, podría generar una onda electromagnética que afecte a toda la Tierra, advirtió un técnico chino. Tenemos que desactivar lo que sea, dijo Hansen. No podemos destruir lo que no entendemos, replicó Koch. Camila miró a Li Fei en la pantalla. ¿Qué quieren de nosotros? Él sostuvo su mirada con una mezcla de miedo y esperanza. Ayuda, o al menos testigos. El pulso se convirtió en un rugido grave. Las pantallas temblaron. En la distancia, la columna de luz azul se expandía como un corazón que late a punto de romperse. Camila sintió que la luna entera respiraba, y desde la órbita, la tripulación era testigo de su despertar. La vibración inicial se convirtió en una constante, como si el interior de la luna fuese un tambor que alguien golpeaba desde el núcleo. Los paneles de la base china se iluminaron con destellos azul eléctrico, y la transmisión a la Orion parpadeaba. Aumento de energía al 300%, gritó una ingeniera en la base. El comandante Li Fei clavó la mirada en los datos. El núcleo está respondiendo a nuestra presencia, dijo, la voz apenas un murmullo. Camila sintió un vértigo profundo. Cada pulso resonaba en su pecho, sincronizando su cuerpo con la semilla oculta en el núcleo lunar. En la superficie terrestre, a 380.000 kilómetros, las estaciones de radio captaban la misma secuencia de 5 notas. Ciudades enteras informaban de fallas eléctricas intermitentes. Luces que parpadeaban al ritmo de un misterioso pulso, ascensores detenidos a mitad de su recorrido, latidos en la señal de los teléfonos móviles. Los noticieros hablaban de anomalías geomagnéticas. Ninguno mencionaba la luna. Gracias a esfuerzos coordinados de gobiernos, Wiseman se volvió hacia Camila. Tenemos que verlo de cerca. Enviemos datos de la sonda. ¿Estás loco?, replicó Christina Koch. Esa cosa podría interferir con la nave. Ya nos está afectando, intervino Víctor Glover. Si no entendemos qué quiere, la Tierra podría ser la siguiente. Li Fei asintiendo lentamente. Hay un túnel que conduce hacia la cámara central. Nuestra sonda lo ha mapeado hasta 100 metros. La semilla envió un nuevo pulso. Esta vez no fue solo luz. Un chorro de materia luminosa atravesó la roca y se materializó en el centro de la sala de la base. Proyectándose holográficamente a la Orion, adoptó una forma humanoide, translúcida, hecha de constelaciones en miniatura. Su rostro era un vacío brillante. Hijos de la misma semilla, dijo en todas las lenguas. La separación fue el primer error. Regresen. Seamos uno de nuevo. Los instrumentos de la Orion crujieron con electricidad. Camila sintió que su cuerpo se volvía ligero, como si la gravedad la invitara a disolverse mentalmente. Si aceptamos, murmuró Wiseman, ¿qué ocurre con la Tierra? La figura luminosa inclinó la cabeza y todos escucharon el mismo pensamiento. Renacerá. No habrá fin, solo unión. Pero la elección es libre. No forzaremos. De pronto, las mentes de todos se inundaron de imágenes. La Tierra envuelta en un halo azul, con océanos que respiraban, ciudades convertidas en jardines de energía, seres humanos fusionados con una conciencia planetaria, pero conservando individualidad. Camila vio a su padre, fallecido años atrás, sonriendo en un mar de luz. El dolor y el amor se mezclaron en una oleada que la dejó temblando. Esto es una elección, dijo Li Fei.
¿Podemos aceptar o podemos resistir? ¿Resistir a un ser planetario? Preguntó Koch. Es como resistir al tiempo. Glover apretó los puños. ¿Y si es un engaño? ¿Y si perdemos lo que somos? Quizá lo que somos nunca fue solo nuestro, respondió Camila. Las visiones muestran unión voluntaria, no absorción. El silencio se volvió absoluto. La figura luminosa extendió una mano de pura luz. Uno a uno, comenzaron a aceptar mentalmente. Weissman primero, luego Koch, Li Fei. Camila sintió que cada pensamiento disolvía una capa de miedo. Cuando su mente tocó la superficie luminosa, un calor indescriptible le recorrió el cuerpo, una sensación de hogar que ninguna palabra podía contener. El pulso se volvió un acorde inmenso, un canto que llenó la luna y la tierra, pero respetando la elección individual. Horas después, la base Yutu permanecía intacta y la Orion inició su regreso. El pulso había cambiado, ya no era una orden, sino un coro de bienvenida para quienes eligieran unirse. En la Tierra, los apagones cesaron, pero millones de personas afirmaron haber soñado la misma frase: la separación termina. Somos uno. Camila despertó en la nave con la sensación de que una parte de ella permanecía conectada a la semilla. Miró por la escotilla. La luna irradiaba una luz suave, casi maternal. En ese momento Weissman rompió el silencio. La pregunta no es qué encontramos, sino en qué nos hemos convertido, añadió Camila. El pulso continuó, sereno, eterno, invitando a la humanidad a un futuro unido. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.